la Unión de Milicias Antifascistas Castellanas, Batallón de los Comuneros. Surgió después de un decreto del 3 de agosto de 1936, en el que Largo Caballero llamaba a que se instituyesen batallones de voluntarios que plantaran cara a las tropas fascistas, con el propósito, a su vez, de liberar las ciudades de Ávila y Salamanca, uniéndose así a la columna castellana. Este batallón se fundó a iniciativa del Centro Abulense, que se encontraba en la calle Fomento número 11 de Madrid. Tanto el nombre como su procedencia geográfica indican era un batallón de carácter territorial, en el que se reivindicaban como los descendientes naturales de los comuneros históricos, transmisores a su vez de esos valores revolucionarios. El 10 de agosto comenzó el alistamiento. Se empezó a avisar por radio y por los medios de comunicación de la época, como Unión Radio Madrid, punto de referencia para este tipo de informaciones. Se hacían llamamientos diarios para que se alistasen voluntarios, y en apenas pocos días lograron reunir a más de 200 personas, entre hombres y mujeres, la mayoría mujeres, pero sobre todo hay que destacar que eran de origen castellano, mayoritariamente venidos de las provincias, ¿no? De las provincias a la ciudad, a Madrid. Uno de los enfrentamientos en los que el batallón jugó un papel determinante y supuso un coste cuantitativo fue cuando acudieron a defender el avance de las tropas marroquíes en la provincia de Toledo, en los pueblos concretamente de Griñón e Illescas. Pero el colofón final, donde más daño sufrió, fue en la localidad de Santa Cruz de Retamar. En el archivo militar de Salamanca encontramos multitud de fichas de milicianos en las que se indicaban heridas de metralla o de tiro. Debido al decreto de militarización del 30 de septiembre sobre las milicias populares, la unidad de voluntarios antifascistas comuneros pasó a integrarse en la 40 Brigada Mixta del Ejército Popular Republicano, dentro de la 7ª División, con el teniente coronel Ortega al mando, el ya 60 Batallón. Consiguió así mandos profesionales y más material de guerra. Por lo tanto, los más de 2.200 efectivos que conformaban el batallón de los comuneros lucharon bajo los sucesivos mandos de Salvador Blázquez, de Julián Castillo, Ángel Rillo, entre otros. Con el tiempo llegó a ser un batallón muy bien visto por el pueblo. Una de las causas era por su disciplina y sacrificio. Luchaban 8 días y descansaban 2. Además, contaron con un boletín interno que llegó a ser el portavoz de la brigada mixta. Aunque los comuneros también defendieron otras zonas, como la Casa de Campo, su lucha a destacar, o su lucha más importante, tuvo lugar el martes 15 de noviembre de 1936 en la ciudad universitaria. En principio, iniciada la guerra, las brigadas internacionales defendían el noroeste, ¿no?, de la capital, con cuartel en la facultad de Filosofía y Letras. Pero más tarde fueron sucedidos por el batallón de los comuneros de Castilla. De ese modo quedaron estos en la defensa de la ciudad universitaria como principales, ¿no? Al final, pues bueno, fue uno de los escenarios de las batallas más crueles, ¿no?, en la guerra de noviembre de 1936. Allí defendieron Madrid del ataque fascista hasta el final de la contienda. Sobre los batallones antifascistas, también nos gustaría destacar pues, que muchos se organizaban por refugiados de provincias o por grupos profesionales como batallones de artes gráficas, pero bueno, luego también había otros de carácter político-geográfico, ¿no? Así un par de casos concretos rápidos a destacar que podrían ser pues, similares, ¿no?, al batallón de los comuneros. Pues uno fue el batallón Aída, que el nombre venía en honor a Aída Lafuente, una joven miliciana que fue asesinada en la Revolución de Asturias del 34 en el levantamiento de mineros y proletarios asturianos, ¿no? Asturianos, y también podríamos destacar que en la zona del norte de Castilla, en la zona de Guardo, también se levantaron, ¿no?, los mineros de esas zonas, ¿no? Pero bueno, lo importante a destacar era que también era un batallón, ¿no?, de carácter político-geográfico, ¿no?, de otro pueblo, como Asturias. Luego, también otro pequeño dato así a destacar es que en otro batallón político-geográfico, como, bueno, más que batallón, el ejército vasco, ¿no?, de los Eusko-Gudaris, también existió dentro un batallón en honor a
estos comuneros, que era el batallón Castilla. Y luego, bueno, pues dentro estaba el batallón Castilla, había el batallón Carlos Marx, el batallón Amaiur, el batallón Malatesta y, y cientos de batallones con nombres que conmemoraban a mártires, ¿no? de las luchas revolucionarias. Bueno, para seguir un poco avanzando con el tema del batallón de los comuneros, para conocer un poco más su conformación, vamos a hablar de esos milicianos, ¿no? En qué militaban esos milicianos. En el Archivo Militar de Salamanca, haciendo más o menos un rastreo de unos 200 carnés de milicianos que participaron en el batallón, podríamos decir que un 40% eran militantes de la CNT, de la Confederación Nacional de Trabajadores, otro 40% eran militantes de la UGT, la Unión General de Trabajadores, y el Frente de Trabajadores de la Tierra, y el 20% restante podríamos catalogarlos pues que estaban entre el PC, las JULIs, las Juventudes Libertarias, Juventudes Comunistas, las Juventudes Socialistas Unificadas, Izquierda Republicana. Ahí había un poco más de mezcla, digamos, en el porcentaje del 20%, pero eso, sobre todo a destacar, ¿no?, que el 40% serían de la CNT y el otro 40% de UGT. Luego, para hablar un poco en cuestión un poco de género también, o sea, queremos destacar que sí que había milicianos, o sea, en este estudio que hicimos en el Archivo Militar de Salamanca, pues de unas 210 salieron mujeres, y sí, tenían número, pero entraban directamente en el taller de costura y confección de ropa del batallón. El 82% salían marcados como solteros. Luego también muchos dejaron hijos muy pequeños atrás, pues con 3, 4 años, niños y bebés de 6 meses. Luego, para hablar un poco también de las profesiones, ¿no? De las profesiones en las que trabajaba, que tenían, pues la mayoría, pues profesiones comunes, ¿no? O sea, menos maderos, sacerdotes y patrones. Podíamos ver que había caldereros, periodistas, contables, algún músico, albañiles, carniceros, mineros, panaderos, confiteros. Pero eso sí, a destacar, lo que más salieron fueron estudiantes y sobre todo jornaleros. Jornaleros, sí. Y bueno, esto hasta aquí. Es una pena que sea un batallón con tan poco estudio detrás de él, pero bueno, queremos recordar eso, que en el Archivo Militar de Salamanca se pueden encontrar muchos datos sobre él, y seguir animando a los historiadores a que se pueda hacer un estudio más profundo sobre este batallón, ya que es un ejemplo de compromiso con la tierra, con los ideales comuneros y sobre todo con la lucha antifascista. Y por eso esa necesidad, ¿no?, de que trascienda, y animar a seguir homenajeándoles año tras año. Y bueno, hasta aquí, un saludo y hasta la victoria siempre.